Hola, soy Juliana González. Gracias por acompañarnos en la economía de DW. En un encuentro en el Palacio del Eliseo entre el presidente colombiano y su anfitrión Emmanuel Macron, el mandatario francés celebró los esfuerzos del gobierno colombiano para lograr lo que ellos llaman la paz total y expresó asimismo su interés de otorgar un aporte financiero para la implementación del Acuerdo de Paz del 2016, en particular para la reforma rural integral. Una de las grandes promesas del gobierno Petro es su compromiso de legalizar, comprar y entregar hasta 7 millones de hectáreas de tierras productivas a las víctimas del conflicto y a otras poblaciones vulnerables. Petro también se reunió con los banqueros en París y anunció en su cuenta de Twitter que la próxima reunión sobre la reforma del sistema financiero mundial para superar la crisis climática será en Cartagena a principios del mes de septiembre. En Colombia, el 1% de la población posee el 81% del territorio, según datos de Oxfam. En París, Macron da un espaldarazo a ese proceso de reforma agraria en Colombia. Y para entender la magnitud de lo que está en juego en este país, hemos invitado al economista y director ejecutivo de Fedesarrollo, Luis Fernando Mejía. Muchas gracias, señor Mejía, por aceptar nuestra invitación. Hola, Aurelia, ¿qué tal? Un saludo muy especial a ustedes. Gracias por la invitación. Señor Mejía, Macron promete apoyar la reforma rural integral del gobierno de Petro que recoge el Acuerdo de Paz del 2016. ¿Qué tipo de apoyo necesita Colombia de un país como Francia para este fin? Pues mira, Juliana, lo primero es muy importante la noticia porque muestra una voluntad política que es absolutamente crucial en un contexto de uno de los programas bandera del gobierno Petro, pero que además, como tú lo mencionas, le da continuidad al primer punto del acuerdo de paz firmado con las FARC, el tema de la reforma rural integral, que pasa, entre otros factores, por la entrega de tierras, especialmente a los pequeños campesinos en Colombia. La agenda se ha venido acotando, como tú lo mencionabas al principio, el gobierno había hablado de entregar cerca de 7 millones de hectáreas. En el Plan Nacional de Desarrollo recientemente aprobado se ha acotado esa meta a una meta un poquito menos ambiciosa, 2.9 millones de hectáreas es lo que plantea entregar el gobierno, pero al final de cuentas el costo es bastante amplio. Esto puede costar alrededor de 5 billones de pesos colombianos, que es más o menos, estamos hablando de 1.200 millones de dólares en un contexto de una economía que naturalmente tiene muy limitado espacio fiscal. Así que el anuncio, que no se ha materializado en detalles, por supuesto, falta entender cuál va a ser el monto de la donación que podría entregar el gobierno francés, es importante porque este es uno de los elementos claves desde el punto de vista del desarrollo productivo en el país y además, por supuesto, una de las banderas fundamentales con las que fue elegido el gobierno del presidente Petro. Señor Mejía, ya lo mencionaba usted en términos monetarios, pero ¿qué impacto tendría esta reforma en la economía colombiana y de dónde puede salir el dinero? Pues mira, el tema del impacto es fundamental y esencial, porque realmente no estamos hablando solamente de la inequidad en la distribución de la tierra en Colombia, que realmente es vergonzosa. El indicador de Gini en la tierra, la concentración de la tierra es aún peor que la concentración del ingreso en un país como Colombia, que es uno de los peores en materia de distribución del ingreso a nivel mundial. En ese sentido, hay un componente, por supuesto, de equidad en el acceso a un activo productivo como es la tierra, pero también hay una oportunidad muy importante de aumentar el crecimiento económico, justamente a través del aprovechamiento de millones de hectáreas en el país que hoy en día no están siendo utilizadas justamente de manera productiva. Colombia es uno de los países de América Latina que mayor potencialidad tiene en términos de producción de alimentos. Sin embargo, todavía sigue siendo una producción pequeña, de baja escala, de muy poca productividad. Y en ese sentido no solamente se abren oportunidades en materia, de nuevo, de equidad en el acceso, sino especialmente de aporte al crecimiento económico a través de un sector que es absolutamente fundamental en el futuro para el país en términos de oportunidades de crecimiento. Señor Mejía, y brevemente, los derechos de propiedad sobre la tierra de la población campesina no son suficientes para garantizar el desarrollo rural. ¿Cuáles son los principales desafíos, diría usted, de esta reforma? Eso es muy importante. El acceso a la tierra es un elemento absolutamente clave, pero no es suficiente para poder permitir el desarrollo agropecuario en el país. Se requieren también provisión de bienes públicos, como por ejemplo distritos de riego, adecuación de tierras que justamente puedan dar esa productividad, esa potencialidad en la producción de alimentos.
También se requiere acceso a la tecnología. En Colombia, una gran cantidad de procesos productivos están con tecnologías con ya obsolescencia, que no son adecuadas dadas las realidades productivas actualmente. Se requiere también acceso al crédito fundamental. En Colombia todavía una gran cantidad de campesinos no tienen acceso a capital de trabajo y eso requiere también una visión de producción, de financiamiento. Y finalmente un tema también fundamental y absolutamente crítico que son las vías terciarias, es decir, la conectividad entre los centros de producción agropecuaria y los grandes centros urbanos y los puertos, porque también hay que darle una visión de vocación exportadora a esas potencialidades agropecuarias en el país. Todo un reto multidisciplinario. Muchas gracias, señor Luis Fernando Mejía, director del Centro de Pensamiento Económico Fedesarrollo, por estos análisis y hasta una próxima oportunidad. A ustedes por la invitación de nuevo, gracias y un saludo muy especial para todos los televidentes. Y este viernes concluyó la cumbre del nuevo Pacto Financiero Global. Sus asistentes mostraron un consenso pleno para lo que denominaron reformar en profundidad el sistema financiero mundial. Eso sí, fracasaron en cómo conseguir aunar las luchas de condonar el endeudamiento de los países más pobres y controlar el calentamiento global al mismo tiempo. Una de las promesas de este encuentro es que los bancos de desarrollo planean desbloquear $200.000 millones en préstamos para ayudar a las economías emergentes. Los principales actores de la política internacional y las finanzas reunidos en París para negociar con los líderes de los países pobres. Los delegados se mostraron de acuerdo en que el sistema financiero sustentado por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional no es capaz de afrontar los actuales retos, agudizados por el cambio climático y la pandemia de COVID. Nunca hemos tenido los debates adecuados que permitan desmantelar el orden imperial. Tanto en el sistema de Naciones Unidas como en el de los bancos multilaterales de desarrollo seguimos viendo, lamentablemente, ciudadanos de primera y de segunda. ¿Cómo poner remedio a esto sigue siendo objeto de debate? El Fondo Monetario Internacional dijo que los países ricos, por fin, han cumplido un compromiso antiguo: ayudar a los países de baja renta a obtener préstamos más baratos, dinero necesario para luchar contra el cambio climático y la pobreza. Nos hemos comprometido a movilizar 100.000 millones. Ese compromiso ya se ha cumplido. Quiero agradecer a los países desarrollados y a las economías emergentes que se han comprometido a proporcionar parte de sus derechos especiales de giro asignados en agosto de 2021 para que podamos hacer préstamos en condiciones muy favorables. Los líderes afirmaron que esperan que los bancos de desarrollo liberen $200.000 millones para las economías pobres, manejando sus balances de forma más estricta y asumiendo más riesgos. Hemos pedido al Banco Mundial que mejore los procesos para aumentar su rapidez, agilidad y capacidad de respuesta, y que se intensifiquen los esfuerzos del Banco Mundial para movilizar capital privado a gran escala. Hubo pocos avances en una medida por la que Macron aboga desde hace tiempo: un impuesto sobre el carbono en el sector del transporte marítimo internacional, que se destinaría a financiar medidas contra el cambio climático en países vulnerables. Necesitamos que muchos países se sumen a nosotros, porque si China, Estados Unidos y los principales países europeos que albergan grandes compañías navieras no están con nosotros, el nuevo impuesto no servirá para nada, porque las personas a las que va destinado se irán a países que no lo apliquen. Pero los manifestantes, incluida la activista sueca Greta Thunberg, exigen a las puertas de la cumbre medidas más radicales, más impuestos para la industria de los combustibles fósiles. Veo comunidades afectadas por las inundaciones subidas en los tejados de sus casas, porque los gobiernos del norte global decidieron que no somos tan importantes como para dejar de gastar en combustibles fósiles. Sin el apoyo de las naciones más ricas del mundo, las exigencias de los manifestantes seguirán sin ser escuchadas. Todo un reto. Última jornada del primer ministro indio Narendra Modi en Estados Unidos.
Un viaje que concluye con una reunión con los altos directivos de las empresas tecnológicas. Modi estuvo acompañado por su anfitrión, el presidente Joe Biden, en su encuentro con las cabezas de Google, Apple y Microsoft. El mandatario indio parece llevarse a casa, y literal, porque sería en Gujarat, su estado, una planta de pruebas y empaques de semiconductores de la empresa Micron Technology, calculada en $2.700 millones la inversión. Además, Estados Unidos facilitará a los trabajadores indios cualificados la obtención y renovación de visados estadounidenses. Y vamos a esta hora con un resumen de otras noticias económicas destacadas de la jornada. El gigante de las redes sociales Meta está bloqueando el acceso a los artículos periodísticos a todos los usuarios de Facebook e Instagram en Canadá. La medida se produce después de que el gobierno canadiense aprobara un proyecto de ley que obliga a las redes sociales a pagar a los periódicos por enlazar sus contenidos. La Unión Europea planea levantar los controles sobre controvertidos cultivos modificados genéticamente. El objetivo es ayudar a los agricultores a hacer frente al cambio climático. La propuesta da luz verde a plantas modificadas como el trigo, capaz de resistir la sequía, y tomates resistentes a los hongos. Los funcionarios europeos afirman que la medida también contribuirá a la seguridad alimentaria. La actividad económica de la eurozona alcanzó su menor nivel en 5 meses, debido a la caída en la producción industrial. Los datos también muestran una disminución en los pedidos comerciales desde enero, lo que ralentizó el crecimiento del empleo y aumentó el pesimismo en la producción futura. Y con estas noticias llegamos al final de la economía. A ustedes muchas gracias por elegirnos. Quédense con nosotros en DW. Hasta la próxima.